costilla, ¿ya? Lo que hacemos básicamente es quitar todo el camino, incluso llegamos a retirar partes del cartílago porque es importante que cerremos toda la cavidad posible y no dejemos restos epiteliales porque eso se pueden volver a infectar. Luego ya pasamos a las malformaciones propiamente dichas de tanto pabellón como conducto. Luego vamos a tener la microtia, que va a estar clasificada en 4 grados. El grado 1, y siempre les digo esto, en cada promoción debe haber por lo menos 1 o 2 de sus compañeros que tienen la oreja más pequeña. Ahora, su tarea va a ser mirarse la oreja después de la clase. Es bastante frecuente y no se nota por qué, porque si se dan cuenta, la orejita mantiene sus características, es decir, es una orejita normal, solamente que es más pequeña. Se dice que es 2 desviaciones estándar más pequeña que el promedio para la edad del paciente. Entonces, son pacientes que generalmente también tienen un conducto un poco más pequeño, que tienden a tener problemas de tapón de cerumen, por ejemplo, ¿no? Pero seguro que si se miran van a encontrar ahí algún compañero. El grado 2, ya les entró la curiosidad. El grado 2 sí ya tenemos una malformación que se nota porque se va a perder ciertas estructuras. Por ejemplo, acá vemos helix, el antihelix ya no está muy bien formado, la concha también está un poco alterada, todavía tenemos lóbulo, pero ya hay ausencia de partes. En el grado 3 ya no tenemos ningún esbozo, ninguna estructura, solo tenemos un resto de cartílago epitelizado y se dice, o bueno, lo llaman orejita en forma de maní, ¿no? Y en el grado 4 hay una ausencia completa del cabello. Ok, entonces, hay varias clasificaciones y estas básicamente tienen que ver un poco con el pronóstico que tienen que hacer para hacer cirugías que formen nuevos pabellones auriculares. De hecho, la cirugía de reconstrucción lo hace cirugía plástica, ¿ya? Pero son cirugías muy desgastantes, porque son 3, 4, 5 cirugías dependiendo del grado de malformación. Le sacan cartílago de costilla a los niños y piel a nivel inguinal, y esto se hace más o menos a partir de los 8, 9 años, ¿no? Que el niño tiene que tener cierta consistencia estructural para poder hacer esta cirugía. Entonces, una de las que más usan actualmente es la de Nagata, los plásticos, y tenemos ya no 4 grados sino 3. Entonces acá tenemos el grado 1 que el trago y los catálogos de la gástrica están presentes, así como el conducto auditivo externo. O sea, sería como un grado 2, ¿no? En el grado 2 tenemos una microconcha, es decir, ya no tenemos una estructura formada, sino simplemente restos cartilaginosos. Y en el grado 3 tenemos una ausencia completa de pabellón, ¿no? ¿Por qué no toman en cuenta el grado 1 que hablábamos anteriormente? Porque el grado 1 pues no tiene ningún tratamiento, y como estas especificaciones están hechas para el tema quirúrgico, no toman en cuenta nuestro anterior grado 1, ¿no? Es solamente por eso. Entonces, cuando vamos a hablar de atresia oral, ya tenemos que complicarnos un poco la vida. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en el pabellón tenemos una distinción o una clasificación única, cuando hablamos de problemas de conducto no podemos hablar solamente de problemas de conducto, porque van asociadas a malformaciones de oído medio. Por eso esta es una explicación de un doctor argentino que trabaja mucho en la parte de malformaciones, y las clasifica en 5 grados, 2 de menor grado y 3 de mayor. Y habla tanto del conducto, o sea, de la forma del conducto, como de la cavidad o de la caja timpánica. Entonces, en el primer grado vamos a tener que el conducto auditivo probablemente sea normal, o de pronto hay alguna pequeña disminución del calibre, pero en general se mantiene. Y lo que vamos a tener es que vamos a tener algunas malformaciones. Por ejemplo, acá hagamos martillo, yunque, y acá no hay una continuación de la cadena. Entonces acá hay una ausencia de la rama descendente del yunque. En el grado 2, también es de menor grado, ya vamos a tener algún grado de estenosis del conducto. A ver, este dibujito, esta es una mastoides, imaginen que es una mastoides.
tercio externo del conducto es cartílago y los 2 tercios internos, hacia el medio y el interno, son huesos, que va a estar dado por la parte de mastoides y se va a conformar en la parte anterior superior por el hueso timpanal y termina formando un conducto. Entonces, en este gráfico, como les digo, tenemos nuestro mastoides y tenemos nuestro hueso timpanal. ¿Ya? En un plano coronal, vemos que el conducto sí va a tener disminución de calibre y podemos tener, por ejemplo, en este ejemplo, que haya una fijación del martillo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos martillo y yunque y no están articulando. En el grado 3, ya este es el mayor grado, tenemos una mastoides y miren el grosor del hueso timpanal ya está mucho más hiperdenso. Generalmente estos pacientes ya tienen una estenosis completa, ¿no? Tanto ósea como de la parte del tapón meatal. ¿Se acuerdan que hablábamos de la ausencia de la resorción del tapón meatal? Bueno, acá tienen la estructura, ¿no? Que no se ha resolvido y por tanto el conducto no está premiado. Asociado, pues puede haber problemas de ausencia de cadena y algo que les decía, ¿no? Si se dan cuenta, este huesito, o sea, ustedes van a ver en sus repeticiones, el hueso mastoides es como un panal de abejas, es un huesito neumatizado y justamente cuando hay estos problemas el huesito no se neumatiza de manera adecuada y por tanto empieza a haber problemas, por ejemplo como el colesterol. En esta zona vemos una parte gris que podría estar simulando un colesterol, ¿ya? Y en el grado 5 finalmente vamos a tener una mastoides y una ausencia completa en el grado 4, una ausencia completa de conducto, incluso acá ya ni se ha formado la estructura, tenemos un hueso timpanal muy rudimentario, acá lo receptivo y como amorfo compacto, ¿no? Y acá vamos a tener que no se va a ver ni siquiera una insinuación de conducto. Por ejemplo, acá tú ves el conducto y lo ves como un saco ciego, o sea, examinas al paciente y ves como que una pequeña bolsita, ¿no? Pero acá ni siquiera hay estructura, ¿no? Todo como una continuación de piel nada más. Y en este caso también puede haber malformaciones asociadas y como vemos acá en la reconstrucción no hay ningún esbozo de conducto. Y finalmente en el grado 5 vamos a tener una ausencia completa del hueso timpanal. El hueso timpanal no se llega a formar y cambio de esto va a haber un tejido óseo que se va a llamar placa atrésica. Ahora, estos pacientes, además de tener mayor riesgo de hacer problemas de otitis crónica, también vamos a tener que usualmente el nervio facial tiene una conformación alterada, es decir, la forma y la posición van a estar cambiadas. Y eso es un riesgo para cirugía. Entonces, ¿qué hacemos con estos niños? Eso es lo importante, ¿no? Primero tenemos que evaluar si esto es parte de un síndrome o solamente es una malformación aislada. Puede haber muchos, hay del Horn, Goldenherz, los Darner, etcétera, entre otros, que son los más frecuentes. Pero estos pacientes además tienen malformaciones de tipo cardíacas o pueden tener también malformaciones a nivel de la columna. Entonces hay que ver qué tan funcional es el paciente. Si tienes un paciente con una malformación marcada y si no se llama se me fue el nombre ahorita, pero hay un grado de retraso en el desarrollo neuromotor altísimo, entonces pues hay que darle calidad de vida al paciente, ¿no? Entonces nuestro enfoque va a ser diferente. En cambio, si vemos que es una malformación aislada, pues el paciente funcionalmente está bien, entonces tenemos que preocuparnos por darle soporte. Y acá también es importante evaluar si es una malformación unilateral o bilateral. Los pacientes que tienen una malformación unilateral de este tipo usualmente desarrollan un lenguaje normal y en el tiempo aprenden a compensarse, porque es un problema de nacimiento. En cambio, los pacientes que tienen malformaciones bilaterales sí van a tener problemas para el desarrollo del lenguaje. Y de ahí que es importante una adaptación protésica temprana. Evaluación auditiva, es decir, podemos trabajar la parte de potenciales evocados, por ejemplo, en este grupo de pacientes.
recuerden que la audiometría, como la van a ver en sus centros de práctica, pues es una prueba subjetiva que requiere colaboración de un paciente. Entonces, definitivamente no es una prueba para niños. Hay audiometrías especiales que se llaman audiometrías de campo que nos permiten evaluar audición en estos niños. Tomografía para ver si hay algún proceso crónico asociado, y con eso ya tendríamos una evaluación completa del niño. ¿Qué le damos a estos niños? Una prótesis auditiva. De inicio se dice que a partir de los 6 meses, para mantener la conducción a nivel nervioso, se debería ponerle los audífonos de conducción ósea a partir de los 6 meses, ¿ya? Para tener un buen nervio. Igual pueden ir a terapia de lenguaje, si es que es bilateral sobre todo. Hacemos un seguimiento por nuestra parte y finalmente les adaptamos un implante de conducción ósea a estos pacientes. Ok, entonces, esto es un audífono de conducción ósea. Se adapta mediante vinchas. Bueno, ahora hay una nueva tecnología que se llama adherer, que ya les ponen como una pegatina detrás a la altura de la mastoides, y el audífono va pegado a ello, ¿no? Pero usualmente antes se adaptaban con estas vinchitas. Y luego estos pacientes, ya cuando tengan la edad, se dice a partir más o menos de los 4 años, ya deberían ir a un implante de conducción ósea, que es un audífono que se pone sobre la misma calota. Este es el audífono externo, que generalmente es imantado, y esto se pega a la parte interna, ¿no? Las ganancias son muy buenas con estos equipos. De hecho, han evolucionado un poco. Antes eran sus ganancias bastante reducidas, hasta 30-40 decibeles. Actualmente te dan hasta 60 decibeles de ganancia. Es decir, son equipos que, bueno, nos ayudan mucho en este caso. Entonces, nuestra misión como otorrinos, básicamente trabajar la audición. Antes se hacían unas cirugías que se llamaban traqueoplastías, la verdad que muy complicadas, con mucho riesgo de tocar el facial y con pocos niveles de ganancia auditiva, porque recuerden que el problema no era solo conductos, sino también oído medio. Entonces, realmente el éxito de estos pacientes era bien pobre. Incluso hay secuencias o como test que nos permiten saber qué pacientes podrían ganar, pero realmente actualmente no se hacen, ¿no? Ya no se hacen las traqueoplastías, solamente se trabaja desde la parte de vista con estos aparatos, ¿ya? Yo creo que por eso ¿por qué es importante saber esto? Porque ustedes tienen que tener la noción de si ven a alguno de estos pacientes, ya sea en su internado, o en algún momento de su vida, hay que referirlos temprano. Cuanto más temprano es la adaptación de audífonos en estos niños, funciona mejor y los podemos recuperar mejor. Entonces, como les digo, a partir de los 6 meses ya deberíamos darles audífonos de conducción ósea para luego que estos mismos niños pasen a un implante de conducción ósea. Ok, entonces hasta ahí va el tema de las malformaciones. Vamos a ver ahorita cosas más comunes. Bueno, recuerden que el pabellón auricular es una estructura que está externa, es decir, tiene una buena exposición, entonces va a ser sensible a que le pasen todas estas cosas, abrasiones, contusiones, quemaduras, heridas, todo. De esto, lo más importante son los hematomas, se llaman otohematomas. Entonces, el otohematoma básicamente es una colección de sangre entre el cartílago y el pericondrio. Cuando tú pones otohematoma en internet van a ver que principalmente es un problema de los animales, porque pues ellos tienden a golpearse o a traumatizarse, ¿no? Pero sí sucede mucho en personas también, sobre todo en edades extremas o alguna patología neurológica asociada, es decir, pacientes, por ejemplo, que tienen ciertos retrasos mentales o pueden tener conductas autoagresivas, etc. Pasa esto, ¿ya? Es una emergencia en otorrino, sí, porque se debería ferulizar dentro de las primeras 24 horas, porque recuerden que el cartílago no tiene nutrición, se nutre a partir del pericondrio, es decir, no tiene vasitos propios. Entonces, cuando tenemos un otohematoma,
el cartílago se está quedando sin nutrición y si esto se prolonga más allá de 48 horas, tiene alta predisposición a hacer necrosis. Entonces, lo que hacemos en estos pacientes es básicamente, hacemos un corte grande, drenamos todo lo posible, ponemos un dren y ferulizamos. Entonces, antes había varias formas de ferulizar. Ya, acá tenemos, vamos a imaginar que esto es un yesito. Entonces, cuando yo entré a mi residencia, me acuerdo que él nos decía, póngale yeso. Entonces, venía el paciente, le drenamos, le poníamos el yeso y obviamente pues estos pacientes nos quedan hospitalizados, van a su casa. Y el paciente volvió el tercer día sin yeso. ¿Qué pasaba? Que el yeso, si bien nos permite hacer una secuencia muy parecida a la anatomía normal, se termina soltando porque bajaba la inflamación y ¡pum!, se caía. Y no hay cómo mantener el yeso. Entonces empezamos a ver formas diferentes. Podríamos utilizar placas de las que usamos en radiología, las cortamos a forma y lo importante es hacer puntos transficientes. Si se dan cuenta, son puntos que van de extremo a extremo, o sea, van de delante hacia atrás y hay que hacer varios. Estas férulas generalmente se deben quedar hasta una semana, dependiendo del grado del otomatoma. Y luego, a alguien se le ocurrió trabajar con gasas, que a mí me parece la forma más práctica porque es bastante amable para la piel, porque a veces estos plastiquitos, o también usábamos botones, me acuerdo, pueden lesionar un poco la piel. Entonces la gasa es amable para la piel, nos permite adaptarnos mejor a la forma y a las curvas que tiene el oído. Y igual, se trabaja con puntos transficientes. Se pone una gasita de delante, otra detrás y hacemos puntos transficientes. Como les digo, esto debe durar en aprox 7 a 10 días para una buena evolución. Y adicionalmente hay que darle antibiótico. Como tenemos una vía de entrada, pues la tasa de contaminación de estos pacientes es altísima. Entonces siempre hay que cubrir para Pseudomonas. Entonces el antibiótico ideal es el ciprofloxacin, ¿ya? Por 7 días. Ahora, vamos a ver en adelante que hay un germen que le gusta mucho el oído y está casi en todas las patologías. Es la Pseudomonas, ¿ya? Ya la deben conocer, en medicina interna seguro la han conocido. Entonces, vamos a ver infecciones del pabellón auricular. Como les digo, en un otomatoma puede haber una infección asociada, sí, por eso es que tempranamente les damos antibióticos. Entonces, cuando hablamos de infecciones, vamos a ver la celulitis, las pericondritis y, por otro lado, el herpes. El problema entre la celulitis y la pericondritis es que no hay un punto de corte. Usualmente, cuando ya vemos al paciente, generalmente hay compromiso del cartílago. ¿Se acuerdan que hablábamos que la piel es muy delgada y está en continuidad con el cartílago? Entonces, la posibilidad que tengas una celulitis limitada en pabellón es difícil por la misma estructura. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes va a tener un compromiso tanto de la piel como del cartílago cuando los veamos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Edades extremas. Antes, la pericondritis era una patología de muy niños o muy viejitos, pero como ahora se puso de moda los TIRS y no sé qué cosas más extrañas, se ve mucho en jóvenes. De hecho, los últimos casos que hemos tenido hospitalizados ahí en el Almenara han sido jóvenes entre 15, 20, 25 años. Así que si van a ponerse algo más en el oído, vayan a un lugar confiable, chicas. Aunque ahora los chicos también se ponen, ¿no? Y ya, tengan mucho cuidado, porque la principal causa de la pericondritis es la manipulación. Y de todo, como les comento, los casos así severos que hemos tenido han sido por uso de piercing, ¿no? Que no se pusieron en un lugar de confianza, ¿ya? Antes, como les digo, era más frecuente. Este dibujito lo tengo ya desde hace unos años. Adiós. Entonces, había mucho en adultos mayores que se autolesionaban o que no tenían buenas condiciones de higiene porque eran abandonaditos, y los niños, pues que son, también tienen sus propios factores de riesgo, ¿no? En adultos generalmente siempre con mayor riesgo de infección por Pseudomonas. En cambio, en niños podría haber algunos efectos
meningococos, epidemias, por ejemplo, entre otros, ¿no? Entonces, va a depender mucho la disposición de cómo encontramos al paciente. Pero en general se recomienda que siempre se debe cubrir con quinolonas. Antes también se decía que el uso de quinolonas en los niños pequeños era prohibido porque había un tema con el crecimiento de los huesitos. Pero luego hicieron un estudio amplio que también nos ayudó mucho porque me acuerdo que teníamos bastantes problemas con los discos auriculares. Actualmente sí se puede usar quinolonas en niños, ¿ya? Entonces, como les decía, el tratamiento precoz siempre es importante, el tratamiento precoz en todas las patologías otorrinas. De primera línea, las quinolonas, podemos usar beta-lactámicos, pero que sean anti-pseudomonas, más aminoglucósidos. Ahí con cuidado con el aminoglucósido porque recuerden que es ototóxico y tenemos bastantes problemas por toxicidad. Administración tópica de antibióticos, eso ayuda un montón, ¿ya? Usamos mupirocina generalmente y ayuda mucho en la evolución del paciente. Si es que no funcionara esto, pues vamos a drenajes y lavados, es decir, hacemos lavados continuos y curaciones en piso. Y si no funcionara, pues hay uno que otro paciente que termina en una limpieza quirúrgica, ¿no? Obviamente, cuanto más tiempo dure el proceso infeccioso, vamos a tener más alteraciones del cartílago, es decir, o el cartílago se hipertrofia o el cartílago se necrosa. Podemos tener esas variaciones. Lo que más se ve es que el cartílago se hipertrofia, entonces tú ves al paciente después de que ya ha pasado todo este proceso, generalmente tiene la orejita un poco abombadita. Así que hay que tener cuidado con lo que nos ponemos al oído. Finalmente vamos a hablar del síndrome de Rand-Hexham, seguro que ya lo han visto en neurología, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tríada clásica? A ver, Brisa, Castillo. Ahí está, cópiate. La parálisis facial, las lesiones herpéticas y la oftalmia. Ok, muy bien. A ver, Cristian, ya te pregunté. Ángelo Delgado, cuéntame, ¿cómo es el dolor en los cuadros herpéticos? Es un dolor urente e intenso, ¿no? Eso es importante. De hecho, es un dolor que nos permite diferenciar de otras patologías, ¿no? Hay un grupo de pacientes que no hacen parálisis facial o no hacen lesiones herpéticas. Entonces ahí es importante las características del dolor y cómo evoluciona el paciente, ¿ya? Entonces estos pacientes, la tríada clásica va a ser parálisis, lesiones y otalgia, pero también hay un buen grupo que puede presentar hipoacusia, acúfenos y vértigo. ¿Por qué? ¿Alguien se imagina? María Dávila. En teoría, ¿quién se afecta aquí? ¿El vago? No. ¿Quién inerva la carita? El facial, el 7. ¿Y el 7 camina con quién? Un dorito de premio. Fiorella Carrillo. Para que no se duerman, pues no se duerman. Ya, el 7 camina con el 8. Van por el conducto auditivo interno juntos, abrazaditos, y luego ya tienen su camino los dos. Entonces, bueno, el detalle es que a veces el proceso inflamatorio herpético, recuerden que usualmente se guarda en el ganglio geniculado, entonces puede afectar el 8 y por eso el paciente puede cursar con hipoacusia, vértigo y tinnitus. De hecho, tuve varios pacientes que, o sea, aparte de la parálisis, vienen por el vértigo porque es súper intenso al inicio, hacen un cuadro vertiginoso agudo. Entonces estos pacientes pues necesitan un manejo adicional, ¿no?
Es multidisciplinario, a estos pacientes hay que verlo con neurología, con terapia física. Nosotros, ¿cuál es nuestra función? Si es una triada clásica, pues evitar que se infecte esa zona, darle tratamiento antibiótico. En general, pues deberíamos darle antivirales, puede ser aciclovir o palaciclovir. Recuerden que el aciclovir, la dosis es 2 tabletas, más o menos 400 miligramos cada 6 horas. El palaciclovir podría ser más o menos 1 gramo cada 8 horas, ¿ya? Importante el uso de corticoides, 1 gramo por kilogramo de peso. Podemos usar metilprednisolona o Dexa 0.3 por kilogramo de peso. Generalmente el corticoide se debe mantener hasta 7 o 10 días en algunos casos. Soluciones antisépticas, cremas antibióticas, es lo que les decía, ¿no? Lo que nos corresponde a los torrinos. Si el paciente además tiene vértigo, tiene hipofusia, pues ahí ya es otra historia para nosotros, ¿no? Hay que tratar todos esos síntomas. Pero en inicio, si es que no hubiera, básicamente tenemos que controlar la infección en esa zona. Porque la complicación en este caso es una pericondritis asociada al síndrome de Ramsay-Hamm, ¿no? Ok, entonces vamos a primero ver esto y luego hacemos las preguntas. Y ahora sí despiértense, ya llegó la parte de otitis externa. Ya, entonces, la clasificación de las otitis externas nos hablan de una que es localizada, una que es difusa, una que es eczematosa, micótica y maligna. Entonces, dentro de las otitis externas, casi todas van a tener los mismos signos y síntomas. Va a haber otodinia, otorrea. La otorrea puede ser un síntoma y un signo a la vez, porque el paciente te dice, doctor, me sale una agüita por mi oído. Y tú lo ves, así tienes otorrea. Entonces, hay algunas cosas que funcionan como los dos. Otodinia, plenitud ótica, es decir, sienten que el oído está con una presión mayor, dolor mandibular y, ¿se acuerdan del signo del trago? Ahí está. Entonces, de estas, bueno, tanto la difusa como la micótica vamos a hablar un poquito más en profundidad porque son bastante frecuentes. La localizada aguda es una infección básicamente de una glándula, es decir, una de nuestras glándulas luminosas se tapa, se infecta y termina causándote dolor. No sé si alguna vez les ha pasado, tienen un dolor en el oído que en unos 3 a 5 días se autolimita. Esa es una otitis externa localizada, ¿ya? En algunos casos requiere de antibióticos y cloxacillina en general puede funcionar bastante bien por 3 a 5 días dependiendo de la evolución. La difusa aguda tiene otra historia. La eczematosa es una otitis que es bastante frecuente ya en adultos mayores. Recuerden que con los años las características de la piel van cambiando, entonces el paciente va a tener mayor sequedad y la característica del cerumen ya no es tan buena, ya no es tan grasosita, ya no es tan abundante y por tanto el paciente se queda desprotegido. Entonces empieza a quejarse de una picazón intensa y más la manipulación que todos le dan porque todos aman al hisopo. Pues estos pacientes terminan con muchas molestias. El tratamiento es un poco más largo, ¿ya? La maligna también la vamos a ver al final. Entonces, ahorita vamos a diferenciar entre la difusa y la micótica, que son las más frecuentes. Entonces, la otitis externa difusa va a ser una inflamación de todo el conducto, o sea, de la piel, del conducto, asociado a tejido, se dice granulomatoso, o sea, hay granulaciones que van a formarse a partir de una inflamación severa de la piel y también va a haber otorrea en estos casos. Otra característica es que la inflamación es tan severa que el conducto llega muchas veces a cerrarse. Ves al paciente y no se ve nada del conducto porque está todo cerrado y edematoso. Generalmente es muy doloroso porque el paciente no puede comer, no puede dormir, es bastante molestoso. Y es bien frecuente escuchar antecedentes de piscina, playa o manipulación previa. O es también bien frecuente en mujeres después de irse a teñir el pelo, unos días vienen con estos síntomas, ¿no? Entonces,
Hay que tener en cuenta estos antecedentes. En cambio, la otitis externa micótica, que también llega a tomar todo el conducto, tiene menos edema, pero va a tener un crecimiento de unas hifas, que pueden ser Candida albicans, como los dos primeros ejemplos, y Aspergillus niger. Recuerden que estos honguitos están en el medio ambiente, entonces hace falta que haya un poco de humedad. No sé, pues alguien se fue a la piscina, si tengo un poquito de humedad en el oído, tenía justo un poquito de cerumen ahí al fondo, que se lo había taconado con su hisopo, y empieza a crecer ahí el hongo. Entonces aquí el paciente no va a quejar tanto dolor, más bien una picazón intensa, un dolor leve y una sensación de oído tapado. En general el manejo es bastante parecido a lo que les decía, el manejo tópico es fundamental aquí, de hecho las guías también lo dicen. Si no hay tratamiento tópico y limpieza, pues al menos así le des ceftriaxona con ceftazidima o lo que tú quieras, no va a evolucionar bien estos pacientes. Entonces hay que limpiar. Generalmente lo hacemos con soluciones como el alcohol boricado o la solución de uro en algunos casos. Usar gotas, en caso de sea una difusa, pues tenemos que usar gotas de quinolona. En el mercado tenemos disponibles ciprofloxacino con dexametasona y ofloxacino. Generalmente usamos la primera porque necesitamos un componente antiinflamatorio, es decir, necesitamos el antibiótico, pero también necesitamos desinflamar esa piel, y el corticoide asociado ayuda bastante. Usualmente usamos las gotas por una semana. Hay que hacer la limpieza intermitente, es decir, puedo hacer la limpieza cada 3 a 5 días para ir sacando los restos de secreciones y las gotitas que se quedan para que las nuevas gotas puedan ayudar a desinflamar. También podemos usar cremas en algunos casos, sobre todo cuando hay hongos. Ahora, hay gotas de cotrimazol, por ejemplo, también que las podemos usar en promedio 10 a 14 días. Y hay cremas. En caso de la micosis, es una buena opción la crema porque recuerden que el hongo vive en la humedad, entonces lo que queremos es disminuir la humedad en nuestros pacientes. También podemos usar soluciones puras de alcohol boricado, así como dice el 5% y ácido acético en la micosis, pero la verdad que es un poco más lenta la evolución. Y siempre estos pacientes hay que volverlos a ver, es el señor, mire, esto no es algo grave, pero requiere que hagamos un control, porque siempre les digo a los pacientes. Entonces, diferenciando estas, casi. A ver, Micaela Greda. ¿Dónde está? Ay, Dios mío, mucho para mi talla. Ok, a ver, paciente de 56 años de edad, atenta, con historia de prurito ótico de hace 2 semanas. Acude por otalgia leve izquierda de una semana de evolución. Tuvo un antecedente de un ingreso hospitalario por una colecistitis aguda que requirió tratamiento con antibiótico durante 14 días. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico probable? Es una otitis externa aguda. Muy bien. ¿Qué tipo de otitis externa? ¿Ya? ¿Qué opina Gabriel Cosa? ¿Cómo se pronuncia Gabriele? Podría ser una Difusa aguda, ¿ya? ¿Qué opina Asquith? Almendra. Ah, no está. Se salvó. Bruno Atanasio. Micótica. ¿Por qué? Por el tiempo y por el dolor leve. Tiene un dolor leve, ¿no? ¿Y cuál es un antecedente importante acá? Tiene tratamiento antibiótico por 14 días. Cuando nosotros usamos antibióticos por más de 7 días, siempre va a alterar nuestra flora. Recuerden que tenemos
bacterias viviendo a nuestra defensa. Entonces, con 14 días ya se barrió gran parte de la flora y pues el oído se ha quedado desprotegido. Y el hongo va a crecer donde tenga un medio ideal, poca resistencia y humedad. Con eso suficiente para él. Muy bien, entonces Nicole, ¿qué pruebas complementarias pediríamos? Ninguno. Ninguno, muy bien. Es un diagnóstico clínico. Van a darse cuenta que la mayoría de diagnósticos en otorrino son clínicos. Pocas las patologías que requieren sí o sí de un examen para diagnóstico. Generalmente nos ayudamos con los exámenes para observación o para ver algunos detalles, pero los diagnósticos en estricto son clínicos. ¿Cuál sería el tratamiento? Su bota. Sus gotas ópticas. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Muy bien. Y la otitis externa maligna. Son muy malignas. Bueno, ya, despiértense. Tenemos 10 minutos ya, para que después vayan a estirarse un ratito. Ya, la otitis externa maligna, así como su nombre lo dice, tiene una evolución bastante agresiva y tiende a complicarse con mucha facilidad. Una cosa bien interesante de estos pacientes es que generalmente en las otitis crónicas no manifiestan dolor los pacientes. En cambio, en esta, el dolor es muy intenso, ¿no? Y usualmente no cede como analgésicos usuales con aire, ¿no? Entonces, dentro de los criterios de la otitis externa, el típico paciente de una otitis externa maligna es un viejito de más de 80 años con una diabetes descompensada. Perdón, pensé que estaba, ¿no? con una diabetes descompensada y con hábitos a veces inadecuados de higiene. Entonces, viene el paciente con un otorrea persistente, a pesar que ya le han dado probablemente antibióticos por vía oral, no responden y la familia lo trae porque a pesar de que solo toma sus antibióticos se queja de dolor y está con una otorrea persistente. Entonces, dentro de los criterios mayores vamos a tener dolor, otorrea, edema, encae junto con granulaciones. Granulaciones son estos tejidos que parecen unas bolitas rojizas que al tacto usualmente son sangrantes. Datos de afectación ósea. Acá es bastante discutido, ya sabemos que no todos los hospitales tienen gamografía, es ideal para el diagnóstico, pero no es, no es que si no tengas una gamografía no puedes hacer diagnóstico. Los abscesos detectables que son asociados a las granulaciones y el cultivo con pseudomonas sería ideal. El detalle es que muchas veces estos pacientes ya vienen con tratamiento por vía oral, entonces la posibilidad de aislar antibiótico en un cultivo es un poco más complicado. Antes se decía que sí o sí había que tener un cultivo, actualmente no, porque la clínica pues finalmente manda, ¿no? Entonces tenemos que tener al menos 3 criterios mayores asociados a 2 o 3 criterios menores. ¿Cuáles son los menores? Lo que les decía, la diabetes, la edad avanzada, no hay respuesta al tratamiento convencional, lo que les decía, estos pacientes ya vienen con 10, 14 días de tratamiento antibiótico sin respuesta. Datos radiológicos, acá podemos usar una tomografía para ver el compromiso y los teteitis, como vamos a ver en la figura anterior, mal estado, impulmonidad y afectación de paredes criminales cuando ya el caso está complicado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estas infecciones van a pasar rápidamente de la piel hacia la parte ósea. El problema es que el conducto está pegado al seno venoso y de ahí puede disparar la infección a cualquier parte del sistema nervioso central. Por eso es que una gran parte de estos pacientes puede tener riesgo de morir. De hecho, es una de las pocas patologías en otorrino que un paciente se puede morir de esto, y los casos de mucormicosis, ¿no? Que también son bastante agresivos, que ya seguro lo van a ver por ahí en la clase de nariz. Entonces, estos pacientes requieren un tratamiento temprano endovenoso hospitalario. Lo que les decía, tratamiento antipseudomona, generalmente podemos empezar con cipro, podemos ir a banco,
podemos usar cetazidima también. Va a depender mucho del grado de tratamiento previo que tiene el paciente, el manejo hospitalario. De principio, las otitis externas malignas no son para tratamiento quirúrgico, pero va a depender mucho de la valoración del paciente, es decir, cuánto tiempo de enfermedad, la respuesta al antibiótico endovenoso y el grado de la posibilidad de que se pueda complicar, ¿no? Porque a veces el absceso es tan grande que empieza a erosionar todo el tejido óseo de mastoides y puede terminar comunicándose como la parte de fosa media o la parte del seno sigmoides. Entonces es súper importante ver cómo está evolucionando estos pacientes, ¿no? Usualmente les hacemos controles de tomografía cada 5 a 7 días. Y finalmente, la meningitis bulosa. Es una patología en la cual hay una inflamación de la cadena epitelial del tímpano. Está asociada al virus de sincicial respiratorio, usualmente es frecuentísimo en niños que vienen con cuadro de febril y dolor intenso, y generalmente el dolor mejora mucho cuando drenamos estas bulas. A veces drenan espontáneamente también, ¿no? Porque los niños obviamente no se van a dejar drenar. Cuando se den adultos sí usualmente las drenamos, ¿ya? Pero es un cuadro de mucho dolor y mucho malestar asociado a fiebre generalmente. El manejo hay que buscar evolución espontánea, antiinflamatorios como el paracetamol, el ibuprofeno, dependiendo de las características del niño. Y el uso de antibióticos es muy discutido. Hay una corriente que dice que sí, para evitar una infección bacteriana, porque recuerden que cuando esas bolas se rompan, obviamente va a haber un sobrecrecimiento bacteriano. Pero también hay otros que en estricto, como es un tema viral, pues no deberíamos dar antibióticos, ¿no? Va a depender mucho del criterio del cada médico y del paciente también, ¿no? Si es un paciente que tú puedes reevaluar en 2-3 días, pues ¿no? Pero en el seguro, por ejemplo, esto pasa en la clínica, no viene el paciente y dice, señora, en 3 días lo trae, te lo trae en 3 días. En el hospital, tú lo ves por emergencia al pobre paciente y para que lo vuelvas a ver, así que mejor te aseguras y le dejas su antibiótico y le dices que en una semana más o menos busque que lo vea al menos el pediatra, ¿no? Entonces va a depender de varias características, del medio en el que estemos, del medio del paciente, etc. ¿Ya? Pero es una posibilidad usar antibióticos. En tumores de oído, todos los que puedan imaginar, y de estos nos debemos acordar básicamente de 2. En realidad la exostosis no es una tumoración, sino es un crecimiento desorganizado de la cortical del hueso como una defensa hacia un estímulo, que en estricto es el agua de mar. Esto es bien frecuente en pacientes pescadores, nadadores de agua libre, creo que se llama esto, y los que hacen surf, ¿no? Entonces, estos pacientes tienden a tener un crecimiento que generalmente se da en los 2 tercios internos del conducto y puede ir cerrando tanto el conducto que requiere operación. Cuando la luz se cierra más del 90%, hay criterio quirúrgico. Y el osteoma, en cambio, es una lesión única, pediculada, que está generalmente o más pegada al tercio externo y cuya característica principal es que al paciente se le forman tapones de cerumen a repetición. Ambos son quirúrgicos, pero depende mucho de cuánto esté obstruyendo la luz, ¿no? Obviamente el osteoma es mucho más fácil de operar, la exostosis sí es mucho más complicada por el nivel de trabajo que se da. Los tapones de cerumen, ese es nuestro negocio. Miren, los cerúmenes pueden ser de todos los colores que ustedes se pueden imaginar, desde el blanco, muy blanco, hasta un negro medio ya oxidado, etc. Entonces, normalmente cada persona va a tener su forma de cerumen, es decir, el color y la densidad de cerumen. Generalmente debería ser de color amarillento, con una pastosidad media. El detalle es que, como les digo, cada paciente es diferente. Entonces hay un buen grupo de pacientes que van a formar tapones de cerumen porque, o puede ser porque tienen problemas de conducto, es decir, tienen un conducto más estrecho, con una formación un poco
anormal, puede ser. O también hay problemas propios de la calidad del cerebro. Hay muchos pacientes, sobre todo los pacientes alérgicos, que tienden a tener el cerebro muy reseco. Y estos pacientes también van a tender a formar tapones de cerebro. La única indicación en estricto de lavado de oído es el tapón de cerumen. No hay otra. Podemos ayudarnos de un lavado de repente para sacar un cuerpo extraño o en una otitis externa, etc. Todo es muy depende del paciente, por decirlo. Pero la única indicación estricta es el tapón de cerumen. Ahora, el lavado no es una cosa que yo me haga por si acaso, sí, que mi amiguito se hizo y le fue bien, que no sé. No. Hay gente que viene al consultorio cada 3 meses a hacerse un lavado y hay gente que literal nunca en su vida se hace un lavado y tampoco lo necesita. Entonces va a depender mucho de la necesidad del paciente, ¿ya? Ahí en sus prácticas ya van a ver cómo se hace el lavado de oído. Es un procedimiento bastante sencillo, pero sí hay que hacerlo con mucho cuidado para evitar traumas. Cuerpos extraños, estos son como el pan de cada día en la emergencia del hospital. Los niños se pueden poner todo lo que su imaginación puede caber, ¿no? Ahora, es más frecuente de hecho los cuerpos extraños en nariz por el tema de que en Lima tenemos bastante sintomatología alérgica. Entonces a los niños les pica la nariz y no se les ocurre una mejor cosa que meterse algo a la nariz. Así funcionan los sueños. Pero en oído también hay algunos casos. Desde objetos animados hasta inanimados. Yo he visto bastante objetos animados, todos los animalitos que pueden imaginar: polillas, garrapatas, cucarachas, moscas, arañas. Entonces, cuando tengan un ser animado, primero lo matan. Sí. ¿Ya? Pueden usar soluciones oleosas, que es desde la glicerina hasta gotas, por ejemplo, si tenemos tosamol en casa, o simplemente lidocaína. La situación es ahogar al insecto. Ya. Suena gracioso, pero lo van a hacer alguna vez. Entonces, una vez que ahogan al insecto, pasan 10 a 15 minutos. Señor, recueste la cabeza, solución, y ahí, tapado. Y después de 10 a 15 minutos, ya le hacen el lavado. Si es un objeto de tipo lapicito o alguno de estos cosas que no se hidrata, lavar. Si es un cuerpo extraño, orgánico, es decir, una semilla, una alberja, un frijol, qué sé yo, cualquier cosa que se pueda hidratar, no podemos usar lavado. Está contraindicado porque se hidrata y el oído es muy sensible, la piel se desmatiza con mucha facilidad, entonces se tapona. Y al final el paciente viene con mucho dolor, tenemos que sacar en sala de operaciones, no se imaginan todo lo que hemos visto, hasta a veces se rompe el tímpano por un simple cuerpo extraño. Así que, regla número 1, si es un cuerpo orgánico y no tiene, o sea, como la seguridad y las pincitas estas que se llaman curetas, no lo toquen, por favor. ¿Ya? Si es un cuerpo inanimado, le hacen su lavadito y el paciente se va feliz. ¿Ya? Entonces esto se tiene que sacar con pincita nada más. Y el final. Ya, vámonos. Tenemos 5 minutos más, rapidito, ¿ya? No. Todos participan. A ver, paciente, 4 días, se queja de prurito y dolor intenso en el oído derecho. Se han manipulado los oídos con hisopo. Eso que les gusta hacer a todo el mundo. El dolor del oído derecho aumenta con la masticación y al tocárselo. ¿Qué signo es este? Signo del trago. Ya. Se queja de disminución de audición en este mismo oído. A la exploración física, pabellón auricular inflamado, con huellas de otorreo cero purulenta, conducto auditivo externo derecho tumefacto, con disminución de su calibre, exudado amarillento. Aumenta el dolor a la palpación y a la colocación del otoscopio. Diagnóstico: otitis externa difusa. Ya. Muy bien. ¿Cuál es el antecedente más importante? La manipulación con hisopos. Muy bien, ya saben que es malo.
¿Cuál es el agente etiológico? La pseudomonas le encanta el oído, chicos. Tiene un amor así por el oído. La causa de hipoacusia. ¿Cuánto de pérdida podría tener este paciente? Entre 20 a 25 decibelios. Muy bien, ya, aprobaron. Pueden ir. Doctora, ¿puedo repetir las claves, por favor? Ya mira el video.